Hola a todos jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Yo sé que estamos pasando en una situación difícil, pero vamos a salir adelante, ¿verdad? Espero que reciban este video con el mayor entusiasmo, con todo el interés del mundo para que puedan aprender a dibujar lo que es la figura humana. En este video explicativo vamos a ver la clase número 3, en la cual nosotros vamos a hablar un poco sobre los esquemas básicos para la construcción del cuerpo humano. Anteriormente nosotros vimos los cánones de proporción, según los conocimientos adquiridos, ¿verdad? Acerca de los cánones, acerca de la posición de la cabeza, la posición del tórax, de las piernas y todo eso. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar de la mano, ¿verdad? Con ese conocimiento para poder hacer una representación del cuerpo humano con el esquema básico. Más adelantito vamos a ver la presentación, les voy a ir explicando, ¿verdad? Paso a paso. Espero que recibamos este video con mucha energía y podamos concluirlo de la manera más satisfactoria. Si ustedes tienen una duda, ¿verdad? En el transcurso del video pueden ir anotándola y me van a hacer todas las preguntas que necesiten para aclarar dudas en la videoconferencia que vamos a realizar después. Recuerden, ¿verdad? Anoten todas las preguntas y no teman, no tengan miedo en hacer consultas, que para eso estamos, para que la información llegue de una manera muy satisfactoria a todos ustedes. A continuación paso a explicar la presentación. Muchas gracias. Hola a todos chicos, en este video explicativo, ¿verdad? Miraremos lo que es la asignatura de dibujo 2. En esta asignatura nosotros vamos a tener nuestra tercera sesión de clase, ¿verdad? Vamos a tratar de irnos poniendo al día poco a poco y vamos a lograr, ya sabemos, ¿verdad?, que el fin de todo esto es lograr dibujar la figura humana de una manera perfecta. Vamos a pasar, como es costumbre, en el caso de mis clases de dibujo, siempre nosotros debemos de calentar las manos. Por tal razón acá ustedes van a encontrar una serie de 3 imágenes. Esta primera imagen nosotros vamos a agarrar nuestro lápiz, hagámosle punta a nuestro lápiz de grafito, agarramos una hoja en blanco, vamos a agarrar nuestro teléfono o un cronómetro y vamos a realizar este dibujo en un lapso de 5 minutos. Vamos a poner el cronómetro en 5 minutos e iniciamos realizando este pequeño ejercicio para calentar nuestra manito. Una vez que pasen los 5 minutos, vamos a pasar a la siguiente imagen. El fin de todo esto, jóvenes, es que ustedes traten de agilizar un poco el trazo, traten de aplicar la observación de una manera más rápida y logremos montar, aunque sea la posición de estos cuerpos humanos que miramos en la fotografía. Una vez que terminamos los 5 minutos de la primera imagen, vamos a poner nuevamente el cronómetro y continuamos con la siguiente. Después de 5 minutos vamos a realizar el tercer ejercicio, ¿verdad? Hay que tratar de reflejar, aunque sea la posición del cuerpo, hay que ver la firmeza de las manos. Si podemos aplicar ya la parte del claro oscuro, pues sería genial. La idea es que vayamos haciendo los ejercicios con el fin de agilizar un poquito nuestra mano y mejorar los trazos. Una vez que han pasado, ¿verdad?, los 15 minutos de práctica, les voy a hacer la presentación acerca del contenido del día de hoy. Estos dibujos ustedes los tienen que ir guardando porque en algún momento yo se los voy a pedir y van a tener algún puntaje. Así que por favor necesito que hagan los ejercicios y guarden la información. Continuamos. El tema que vamos a ver en esta clase número 3 es el estudio y la construcción de la figura humana a partir de el esquema básico. Acá tenemos el cubo, el cilindro y la esfera, pero acá solamente vamos a ver el esquema básico. Ya vamos a ir viendo, ¿verdad?, paso a paso, qué significa el esquema básico.
Para empezar a dibujar la figura humana, muchachos, el método ideal y más simple se denomina como esquema básico. Esquema básico primario o el esquema de palitos. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban en preescolar y dibujaban a su familia, que eran unas bolitas, palitos, cuadrados, unos triángulos para hacer la falda de los personas femeninas? Entonces, de esta misma manera nosotros podemos empezar realizando lo que es el dibujo de la figura humana. Para esta presentación dice que la cabeza se dibuja como un óvalo simple. La parte de la columna, brazos y piernas son representadas con palitos, mientras que las articulaciones, ¿verdad?, se representan en forma de esfera. Partimos primero de una figura cuyas proporciones serán idénticas a las de la figura ideal. Recordemos, les hago esta pregunta: ¿cuál era la proporción de la figura ideal? Recuerden, ¿verdad? Nosotros vimos anteriormente la parte del canon, el canon que estaba formado por 8 cabezas. Ese prácticamente es la figura ideal. Una persona, ¿verdad?, que tiene toda la altura completa para ser una figura ideal. Primero relacionaremos las formas de la figura humana por separado. Vamos a conocer uno a uno los detalles. Empecemos por dibujar por separado las formas que componen este esquema. Cuando nosotros hablamos del esquema básico, estamos hablando de esta parte, ¿verdad? El dibujo se dibuja. Este dibujo que ustedes ven acá, nosotros lo dibujamos de una manera muy simple con el fin de representar las posiciones de un cuerpo humano. A continuación vamos a ver parte por parte para que estemos totalmente claros de esto. Cuando nosotros hablamos de la cabeza, es la primera parte que nosotros hacemos en las representaciones de un esquema básico. La cabeza ofrece una forma parecida a la cabeza real, ¿verdad? Si ustedes pueden ver acá, se asemeja mucho a una cabeza real, este óvalo. Solamente que acá nosotros no miramos el detalle, ¿verdad?, de toda la parte de los ojos, la parte de las narices y la parte de la boca. Si nosotros analizamos estas figuras que están acá, ya tenemos como una referencia para colocar la parte de las cejas, la parte de los ojos, nariz y boca. Ustedes ya pueden ir implementando esta manera, ¿verdad? Aunque no conozcamos el canon de la cabeza, pero sí ya podemos ir implementando estas medidas. Cuando vayamos a hacer la representación de la cabeza en un esquema básico, ya sabemos que la figura principal es un óvalo. Nosotros hacemos la representación de un óvalo y esto nos va a indicar, ¿verdad? Vamos a definir la altura de la cabeza. Ya sabemos que en base a esta altura de la cabeza nosotros vamos a hacer el tamaño completo de un cuerpo con la figura ideal. Recordemos, ¿verdad?, que tenemos que hacer una repetición de 7 partes, en la cual nos va a dar un total de 8 módulos que representan el canon de la figura ideal. Vamos a la segunda parte. Nosotros tenemos acá la parte de la cabeza. Luego, para hacer la representación del tórax, esta es la parte más compleja del cuerpo humano. Para trazarla debemos hacer un esquema en forma de rectángulo, ¿verdad?, en diferentes posiciones. Para que vayan calentando, ustedes agarran un rectángulo, este rectángulo le damos una tercera dimensión. Igual acá hacemos el rectángulo con unas líneas diagonales, ¿verdad?, y a esto nosotros le vamos dando volumen. Si nosotros partimos este rectángulo a la mitad, ya vamos comprendiendo, ¿verdad?, que vamos a sacar la parte del tórax, la parte de los pechos. Si nosotros le damos una silueta acá, vamos a comprender que vamos a sacar la parte del abdomen. Si nosotros miramos en esta posición, acá podemos definir, ¿verdad?, la parte del cuello y la cabeza, y en la parte de abajo va la parte de la columna y luego continúa la pelvis. Entonces, de esta manera tan simple es la manera más eficaz para hacer una representación de un esquema básico del cuerpo humano. A veces se nos complica esta forma del rectángulo, entonces nosotros también podemos utilizar lo que es la forma del triángulo.
para hacer la representación de la parte del tórax. Una vez que nosotros tenemos ya definida la parte de la cabeza, la parte del tórax, vamos a la siguiente, que es la pelvis, la que está ubicada, ¿verdad?, debajo de nuestro ombligo. Esta parte nosotros la podemos dibujar en forma de un traje de baño, o partiendo, ¿verdad?, de la forma básica, en la forma de una forma, ¿verdad?, de 5 lados. Esto se llama un pentágono, muchachos. Nosotros podemos empezar a dibujar un pentágono. A esto le aplicamos un poco de silueta, hacemos una división central, y en esta parte ya nosotros podemos observar que acá van a salir un par de piernas y vamos a ir definiendo ya las partes de las extremidades. Acá tenemos una posición frontal, acá tenemos una posición trasera, acá una lateral y acá un ángulo inclinado. Para hacer la representación de la pelvis, ya sabemos, ¿verdad?, partimos de un pentágono y luego dividimos y vamos aplicando las esferas para definir dónde van a ir las piernas. En este caso, de esta posición acá, si nosotros sacamos una línea hacia arriba, definimos la parte de la columna. Si sacamos una línea hacia abajo, definimos la parte de las extremidades. En el caso de los brazos y las piernas, estos van a quedar reducidos a simples alambres representativos de los huesos de cada miembro, tratando de hacer la división anatómica de cada hueso. Acá perfectamente nosotros podemos tirar una sola línea y ya definimos que es la parte del antebrazo. Acá sacamos otra línea, ¿verdad?, la parte del brazo, antebrazo, y llegamos a la parte de las manos. Igual acá en los pies tenemos la parte de las piernas. Si ustedes observan, ¿verdad?, no hay mucha ciencia en la aplicación de esto, solamente lo estamos, bien puede ser un cilindro, bien puede ser una línea recta para representar la posición de nuestros brazos, la posición de nuestras piernas. Para hacer esa representación, un esquema básico, lo más simple, una línea recta, ¿verdad?, o una línea en dependencia de la posición que tenga cada uno de los brazos o el movimiento que querramos representar. En el caso de las manos y los pies, muchachos, si nosotros nos fijamos en esta figura, las manos hacemos una forma básica, algo simple. No empezamos a dar tanto detalle de las manos, ¿verdad?, sino solo es una referencia que nos va a guiar. Recordemos, ¿verdad?, que el alto de las manos siempre nos va a dar el alto de la cara, desde la parte de la barbilla hasta donde empieza el cabello. En el caso de los pies, acá tenemos figuras triangulares. Para hacer la representación de los pies podemos hacer figuras triangulares, representado en forma envolvente sin determinar características. Recordemos que con esta forma simple nosotros podemos hacer la representación del esquema básico del cuerpo humano. Lo anterior que nosotros vimos, para agarrar práctica podemos hacer el dibujo, ¿verdad?, sin movimiento, en una posición firme, para que nosotros ya vayamos aplicando todo el conocimiento que tenemos del canon y el conocimiento del esquema básico para poder hacer la representación de la figura humana. Esta es como la primera partecita para poder llegar a la construcción de un cuerpo. Es conveniente hacer los dibujos calculando exactamente las proporciones del canon que nosotros utilicemos. Recordemos, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar el canon ideal, el cual contaba con 8 cabezas. Acá nosotros tenemos la estructura del canon ideal, el cual está compuesto, ¿verdad?, por la repetición de 8 cabezas. Lo primero que ustedes tienen que hacer es la práctica, ¿verdad? Acá tenemos el esquema básico en una posición firme. Ya sabemos, ¿verdad?, dónde va a estar la altura de los hombros, el alto de la cabeza, la parte de las tetillas. En este caso la zona de la pelvis, ¿verdad?, va a cubrir el tercer módulo. Y recordemos un punto muy importante. Acá en la línea del módulo número 4 define, ¿verdad?, el centro de nuestro cuerpo. La misma distancia que hay de este punto hacia arriba, nosotros la debemos de representar desde este punto hacia abajo para que el cuerpo nos quede de una manera ideal.
Acá tenemos un esquema básico de manera lateral. Nosotros ya podemos ver, ¿verdad?, cómo el cuadrado, el rectángulo va agarrando volumen. Y en esta parte ya estamos definiendo como la parte del tórax y la parte del abdomen. Acá nosotros tenemos siempre la parte de la columna que va a venir por el cuello y va a venir en esta zona. Continuamos con la parte de la pelvis y acá las líneas, ¿verdad?, que van a definir las extremidades inferiores, y las líneas acá que salen del rectángulo que van a definir las extremidades superiores. Acá tenemos una posición que le llamamos posición de 3/4, no está ni de perfil ni de frente, en 3/4. Igual, ¿verdad?, vemos siempre la representación del esquema básico. Un óvalo para hacer la cabeza, tenemos la parte del rectángulo en el tórax, las líneas en la parte de las extremidades superiores e inferiores, y acá tenemos el pentágono. Analizando las primeras formas que nosotros vimos, ¿verdad?, aquí lo tenemos de una manera muy simple, luego le vamos dando un estilo más acercado a la figura humana hasta llegar a este punto en el cual nosotros podemos hacer la representación. Es importante que ustedes hagan esta práctica así con el esquema básico para poder ir agarrando agilidad a la hora de representar lo que son las posiciones de la figura humana. Acá tenemos esta posición, lo que teníamos anteriormente, ¿verdad?, un poco más grande. Ustedes pueden ir haciendo el ejercicio. ¿Para qué? Para ir agarrando práctica, para ir definiendo la posición de los cuerpos que nosotros vamos a tener en fotografía. Cuando nosotros empezamos a montar un dibujo, lo primero que hay que hacer es montar un esquema básico para tratar de capturar, ¿verdad?, al menos la posición del personaje, del modelo que tenemos de frente, y luego lo que vamos aplicando es el volumen. Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Hoy solo nos vamos a enfocar en el esquema básico. Antes de continuar, nosotros tenemos un tema que se llama posición isquiática. Cuando el modelo dice apoya o descansa el tronco de una pierna mientras relaja la otra, se produce la posición que en el Renacimiento fue llamada contrapposto y que nosotros definimos como posición de cadera, los antropólogos como posición isquiática. ¿A qué se debe esto? Debido a que el hueso llamado isquión, que tenemos acá en la pelvis, está en la parte central de nuestro cuerpo. El hueso llamado isquión, situado en el centro, dice parte inferior de la pelvis, bascula hacia un lado y hacia otro. Según el cuerpo, se apoya en una pierna y en otra. ¿Qué es lo que pasa con esta posición? Cuando nosotros tenemos el esquema de una figura humana, digamos en la posición firme de militar, nosotros podemos ver que tanto los hombros como la parte de la pelvis, ¿verdad?, está en una línea horizonte. Esta línea está a 0 grados, ¿verdad? Tanto la parte superior como la parte inferior no hay movimiento. Cuando nosotros estamos en la posición de descanso, siempre nosotros lo que hacemos es echarnos el peso de nuestro cuerpo en una de las piernas. Cuando ya nos sentimos cansados, hacemos el cambio hacia otra de las piernas. ¿Y qué es lo que sucede acá? Este hueso, ¿verdad?, que se llama isquión, lo que hace anteriormente decía que bascula, ¿verdad?, nivela el peso de nuestro cuerpo. Entonces, para que quedemos claros, cuando nosotros vamos a hacer la representación y tenemos la pelvis hacia una dirección, digamos inclinada hacia abajo, el peso lo que hace, o nuestro esqueleto lo que hace, es cambiar la posición de la parte de la clavícula hacia arriba para poder nivelar todo nuestra estructura ósea. Cuando nosotros caminamos, quizás no lo hemos notado porque no sabíamos, pero cuando caminamos, lo que se hace es un movimiento contrario, ¿verdad?, tanto de la parte de la pelvis como de la parte de la clavícula, para lograr mantener un equilibrio en todo nuestro sistema esquelético. Para que nosotros vayamos entendiendo esto, tenemos que hacer este dibujo.
Esto va a ser una de las tareas, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer esta lámina. Primera parte en la posición frontal, luego lateral, trasera y en la posición de 3/4. ¿Qué es lo que tenemos que ir tomando en cuenta? Vamos a tomar en cuenta el balance del esquema. Recordemos, ¿verdad? Cada vez que la clavícula se va a dirigir hacia un lado, la pelvis se dirige hacia un lado, digamos hacia abajo, entonces la parte de la clavícula se tiene que inclinar. Cuando nosotros estamos en la posición de descanso, podemos notar, ¿verdad?, que tenemos el cuerpo hacia un lado, tenemos la parte de la pelvis hacia un lado y tenemos la parte de la clavícula hacia el otro. En la posición en que nosotros nos encontremos siempre va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la basculación nos permite nivelar los pesos de nuestro cuerpo. Ok, espero que estemos claros de esto. Y para que comprendamos, es indispensable dibujar muchas veces el esquema anterior antes de pasar al siguiente. Con esta lámina, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando, ¿verdad?, la referencia de las 8 líneas del canon de 8 cabezas, que son los 8 módulos. Pero acá nosotros ya empezamos a hacer una representación de movimiento del cuerpo humano. Acá tenemos una posición que el cuerpo va caminando, acá viene caminando de frente, acá en un perfil de 3/4, acá de espalda, van hacia cierta dirección. Cuando nosotros estamos aplicando lo que es el esquema básico, podemos hacer la representación de una figura humana en movimiento. Esto a nosotros nos va a servir para poder detallar distintas expresiones corporales que nos van a servir en nuestro diseño. Acá tenemos una secuencia de movimiento de un cuerpo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que esta figura claramente va corriendo. Estamos tomando las partes del esquema básico: un cilindro en la cabeza, la parte del cuadrado el tórax, la parte del pentágono que es la pelvis, y recordemos que las líneas van representando la extremidad. Algo que debemos de tomar en cuenta son las articulaciones que nosotros vemos acá pegadas al hombro, ¿verdad? Las articulaciones nos sirven para darle el movimiento, darle el giro a nuestra extremidad. Entonces siempre vamos a tener estas articulaciones acá en la parte del codo, en la parte del hombro, en la parte acá de la pelvis y la rodilla, para que lo tomemos en cuenta a la hora de hacer la construcción. Tenemos una secuencia de imagen en movimiento. Nosotros podemos hacer este modelo, ¿verdad?, viéndonos frente al espejo, teniendo un modelo real en el cual nosotros le tomamos fotos mientras hace cierto movimiento, y ya lo podemos pasar a la representación del papel y lápiz. Acá tenemos una secuencia de una figura sentada, primeramente de perfil, luego de frente y una posición de 3/4. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, acá les voy a explicar, ¿verdad?, en la parte de la práctica. Los pasos para poder elaborar esta tarea: primeramente tenemos leer la presentación, revisar detalles en el video explicativo de la clase número 3, que que se está grabando. Una vez que leamos y hayamos visto el video completo, vamos a hacer una videoconferencia con el fin de aclarar todas las dudas. No teniendo ninguna duda, entonces vamos a empezar con la elaboración de nuestra tarea para concluir con esta sesión virtual número 3. Bueno, la tarea consiste en que, basándonos en el conocimiento adquirido del esquema básico de la figura humana, vamos a elaborar los siguientes dibujos. Esquema básico de la posición isquiática. Vamos a hacer la repetición de esta lámina, ¿verdad?, con el fin de dominar esta posición isquiática, la cual nos va a permitir balancear los pesos de la figura humana en nuestro dibujo. En otra lámina dice secuencia de la figura en movimiento. Nosotros acá vamos a escoger una figura en movimiento, que es esta que está por acá, y la vamos a representar en 4 pasos. Y de último les quedan una serie de imágenes, las cuales las vamos a repetir, ¿verdad?, en una lámina más. O sea que vamos a realizar 3 láminas.
indicaciones de la tarea son las siguientes. En una hoja en formato A3 vamos a dibujar la imagen del esquema en la posición isquiática, la cual esta tiene 5 posiciones reflejadas, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer una repetición con el fin de irnos acostumbrando a realizar el cuerpo en esa posición, tratar de que se nos olvide y tratar de desenvolver la mano. En la siguiente lámina vamos a hacer una secuencia de 4 pasos de una imagen en 4 pasos, una imagen en movimiento, la figura humana en movimiento. Para aclarar acá este punto, nosotros podemos ponernos frente al espejo y realizar un movimiento. Esto nos va a servir como modelo. O si no, agarramos nuestro teléfono, le decimos a nuestro hermanito, nuestra madre, nuestro padre que haga un movimiento, nosotros lo capturamos, ¿verdad?, con el teléfono. Y las fotos que vamos a tener como referencia, nosotros las vamos a dibujar con el esquema básico y vamos a hacer una repetición de 4 pasos, 4 movimientos. Digamos que alguien se levanta de una silla, camina hacia el frente, luego recoge una moneda y luego se echa la moneda en la bolsa. Entonces ahí ya tenemos 4 pasos reflejados. Ustedes van a hacer el mismo trabajo con el fin de que vayamos aplicando, ¿verdad?, el conocimiento anterior de los cánones de proporción y el esquema básico para tratar de ir dándole movimiento ya a la figura humana desde el punto más simple. En la tercera lámina nosotros vamos a dibujar estas 3 imágenes que tenemos, ¿verdad?, al finalizar la diapositiva. Pero acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a dibujar los músculos, no vamos a dibujar tanto detalle, sino que a través del esquema básico nosotros vamos a representar la posición de estos cuerpos. De esa manera nosotros vamos a poder realizar, ¿verdad?, vamos a poder cerrar la tercera sesión de clase. Ya sabemos que entre más nosotros practiquemos, mucho más vamos a poder ir mejorando en lo que es el dibujo. En este caso nosotros es necesario que iniciemos a dibujar el esquema básico, lo repitamos y lo repitamos. ¿Por qué? Porque sería como la base del dibujo anatómico. Nosotros no podemos pasar a ver detalles de músculos, pasar a ver detalles de claroscuro si no sabemos montar la posición de un cuerpo humano. Entonces, por tal razón, yo le quiero motivarlos, ¿verdad?, a que logremos realizar este ejercicio con toda la inspiración del mundo, y yo sé que esto les va a servir a ustedes demasiado. Si nosotros sabemos montar un esquema básico de una manera perfecta, la figura humana nos va a salir súper facilito. Del dominio de este tema dependerá, ¿verdad?, el desarrollo de la anatomía que nosotros vayamos a realizar en nuestros dibujos. Para la elaboración de esto, ustedes pueden utilizar la técnica de grafito, que es una de las técnicas que hemos visto bastante, ¿verdad? El contenido estará habilitado en la clase 3, la cual se llama Estudio y Construcción de la Figura Humana. Vamos a tener una semana para la elaboración de este trabajo. Recordemos, ¿verdad?, que una vez que ustedes lean y hayan visto todo el video, vamos a tener una videoconferencia por Zoom para aclarar todas las dudas. Esta tarea ustedes la deben de subir al aula virtual, ¿verdad?, en la asignación que se llama Esquema Básico de la Figura Humana. Estas 3 láminas tienen un valor de 10 puntos. Bueno, ya para cerrar, gracias por llegar hasta este punto. Espero que todos hayan podido ver el video. Ya saben, ¿verdad?, cualquier información, cualquier duda, no tengan miedo, pregunten, que yo estoy 24/7 disponible, ¿verdad? Esa disponibilidad es para ustedes. Cualquier consulta me la pueden hacer y yo con todo el gusto del mundo les voy a responder. Gracias por ver este video y ya saben, nos vemos en la videoconferencia en nuestra siguiente sesión.
Detenemos.